Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El calzado del Evangelio. Y leemos en Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Llegamos hoy a la tercera parte importante de la armadura de Dios. Cinturón de la verdad, coraza de la justicia y hoy el calzado del Evangelio. ¿Y qué es el calzado del Evangelio para saber si esta indumentaria está en nosotros? El calzado es algo que protege nuestros pies y nos permiten recorrer o caminar o avanzar o llegar a un lugar determinado. Nos permiten ir con los pies. Sé que hay, con el calzado, sé que hay muchos lugares en el mundo y aquí en Colombia donde muchas personas caminan descalzo y hay una pobreza muy dura. Sé que lo hay, pero normalmente cuando están los recursos siempre necesitamos un calzado. Y en el Antiguo Testamento quienes utilizaban calzado era también por estratos. Un esclavo no utilizaba zapatos. Por eso cuando vemos el hijo pródigo que vuelve a casa, una de las cosas que a él le ponen es calzado, porque eso definía o mostraba o separaba la diferencia de ser hijo a ser un esclavo. Nosotros somos hijos de Dios, esclavos por amor, pero hijos de Dios. Por eso Dios nos da un calzado también. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. Imagínate un soldado yendo con su indumentaria pero descalzo. Sería muy doloroso, no podría estar firme en el suelo, no podría correr de la misma forma o no podría estancarse como lo vamos a ver más adelante. Bueno, en fin, el calzado es muy importante y hoy en día si nos damos cuenta, vemos en el ejército que estas botas son altas y fuertes para el terreno que ellos tienen que pasar, por charcos, por humedales, por también terreno fuerte. Estas botas son precisamente diseñadas para el terreno. Entonces los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Cuando pequeños, muchos nos hemos cortado por andar descalzos. Y sabemos que andar descalzos trae consecuencias también. Esto lo digo para que podamos ir pensando la importancia de tener un calzado sobre nuestros pies. El calzado cubre, guarda, protege nuestros pies. La meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la paz cuando Satanás nos hace cortar o nos hace caer. Él en su astucia puede atacar con tentaciones, complejos, con sentidos de inferioridad, con ansiedad, con gente que se burla. Y bueno, la lista está larga. Porque ¿qué tiene que ver el calzado del Evangelio? Tiene que ver con predicar. Tiene que ver con hablar el mensaje de Dios, con llevar las buenas nuevas, con hablar de Dios. Y mucha gente cuando empieza a ver el cambio en nuestra vida se empieza a burlar. Ese es el enemigo.
y usted está asistiendo a la iglesia, y usted también se roba los diezmos, y usted también tiene todos los carros que tiene el pastor, y usted que hacía esto y hacía lo otro, también ahora se volvió aleluya, le lavaron el cerebro, y cantidad de cosas que se escucha de personas que no tienen a Dios en su corazón y lo único que hablan son sandeces, porque la misma Biblia lo dice. O sea que el calzado del Evangelio me está hablando de llevar las buenas nuevas, de predicar. Pero en Cristo nuestros pies siempre deben estar firmes, anclados. Los soldados para este tiempo, ellos tenían como unas punzas en sus botas, en sus zapatos. Y cuando ellos iban a la guerra, ellos se clavaban literalmente en el terreno para poder estar firmes y poder pelear y luchar en la batalla. Por eso, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, anclados en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Esto es lo que significa amárrense en los pantalones, que lo vimos en el primer devocional. En Cristo nuestros pies deben estar firmes y dispuestos para llevar las buenas nuevas, el Evangelio, la palabra de Dios. Tenemos que dar pasos y ganar terreno, o sea, ganar vidas para el Señor, para el reino de Dios, porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. Esa misma paz queremos llevar a otros. El reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 14, 17. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí, es cierto que tenemos una guerra y una lucha, pero Dios está con nosotros y Dios prometió que no estaríamos solos. Hay muchos tabús con respecto a acercarnos a Cristo y hay gente que tiene pensamientos porque tal vez escuchan de otros lo que también piensan, pero nunca se han acercado al Señor. Yo lo digo abiertamente, creía que cuando me acercase al Señor me iba a empezar a ir mal, porque me habían dicho que cuando uno se acercaba al Señor le iba mal y perdía todo, y bueno, tenía cantidad de temor de llegar a Cristo por eso. Simplemente un ejemplo como para pensar en que todos tenemos un pensamiento diferente en acercarnos al Señor. Pero dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No está diciendo todo aquel que se porte bien, todo aquel que haga obras va a ser salvo, no, es todo el que invoque, el que declare el nombre del Señor será salvo. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies que tienen el calzado del Evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Dios nos dejó una orden para todos los que hemos conocido del Señor, para todos. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es conocido como la Gran Comisión. La Gran Comisión, la Gran Encomienda, el Gran Mandamiento, la Gran Orden de Dios. Ir y hacer discípulos. Que muchos sean salvos, que muchos lleguen a la salvación, que muchos se arrepientan de sus pecados, porque dice Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo.
Cristo vino a morir para traer salvación. Por eso no hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres que en el cual pueda haber salvación, sino Jesucristo. No hay más salvación sino en Él. No hay más salvación sino en Jesús. O sea que nosotros llevamos las buenas nuevas. Nosotros hablamos de Dios. ¿En qué forma podemos predicar? Es que yo soy tímido, es que no puedo, es que podemos predicar de varias maneras. La manera más importante es con nuestra vida. Nuestra vida, porque dice Pablo que somos cartas abiertas, deben hablar más que nuestras palabras. Y sé que hay procesos ahí, algunos nos demoramos un poquito, otros no. Somos un proceso, pero sí tienen que ver un cambio en nosotros, tienen que ver que hay algo diferente desde que conocimos del Señor, porque si nuestra vida sigue igual a cuando conocimos al Señor, pues realmente no ha pasado nada, creo. Realmente Dios no ha entrado en nuestras vidas y no hemos permitido que Él obre y limpie nuestra casa. Por eso la primera forma de predicar es con nuestra vida. Un predicador muy conocido dijo que nuestra vida hable tan fuerte que haga callar nuestras palabras. Nuestra vida, somos cartas abiertas. La segunda forma en la que podemos predicar es a través de un audio, a través de enviar estos devocionales a alguien. Estamos predicando, estamos enseñando. Tal vez no podemos explicarnos igual que un pastor, tal vez no tenemos el conocimiento teológico para respuestas a muchas preguntas, pero podemos tener un audio de bendición y poder decir, escucha esto, y poder llevar las buenas nuevas a través de esto. ¿En qué otra forma podemos predicar? Invitando a la gente a que se congregue, a que busque de Dios. En casa no aprendemos de Dios, y Google o Face o YouTube tiene cantidad de predicaciones de más de 1000 religiones que existen en el mundo, mezcladas, y cuando no se sabe qué viene, de qué nos vamos a confundir. Por eso vimos el lunes que el cinturón de la verdad es lo importante, renovar nuestra mente, pero con la verdad, no con mentira. ¿Quién tiene la razón? ¿La palabra? Y si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra no lo dice, no lo creo. Por eso el congregarnos es importante, el invitar a que nos congreguemos es muy importante. El diablo es tan astuto que pone en la mente de todos que Dios está en todos lados, entonces no necesitamos ir a una iglesia. Eso fue un invento de Dios, no sé para qué, el haber formado iglesias. Qué locura creer que Dios forma algo para que nosotros no lo hagamos. ¿Cómo más predicamos? Aprendiendo, memorizando palabra, estudiando palabra. Por eso tenemos discipulados, estudios bíblicos, para poder enseñar también lo que nosotros aprendemos. Y termino con Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesús fue muy enfático y dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros también, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, pero dice, el que crea y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. No hay punto intermedio. No hay nada que nos salve de ir a una eternidad en el infierno o que nos quite una eternidad en los cielos. No hay nada. Si yo creo en Cristo Jesús, soy salvo. Mas si no creo, ya soy condenado. O sea que ¿quién me condena a mí? ¿Cristo? No. Nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos tomamos la decisión de qué camino seguir. Entonces, concluimos, el calzado del Evangelio es llevar las buenas nuevas y también permanecer firmes en lo que hemos creído. No dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina y no dejar que el mundo nos gane, sino que nosotros ganemos al mundo para Cristo, para que llevemos las tinieblas a la luz admirable. Esa es la tercera vestidura. ¿Estamos renovando nuestra mente? ¿Estamos entendiendo nuestra identidad en Cristo? ¿Y estamos predicando? Si hasta aquí vamos bien, tenemos la armadura de Cristo. Oremos. Padre hermoso, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias por tu unción.
Gracias por las buenas nuevas que tú nos permites llevar. En esta mañana te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza y entendemos que solamente hay salvación en ti. Por eso, gracias, mi Jesús. Te entregamos este día y te pedimos que nos guíes a través de tu Santo Espíritu a toda verdad y que nos permitas continuar anclados en ti. Gracias, mi Rey, por esta mañana y gracias por todo lo que harás. Hemos orado en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. A ti, papá. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús.